Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos. En este video les quiero hablar de un patriota mexicano que dio inicio a la independencia de este país y es considerado como el padre de la patria. Me refiero a Miguel Hidalgo, o conocido como el cura o padre Hidalgo. Este video está hecho a pedido de Lenin Marcano. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato, Nueva España, actualmente México. Fue el segundo hijo de 5 hermanos del matrimonio de Cristóbal Hidalgo y Costilla, que era el administrador de la hacienda, y Ana María Gallaga Mandarte. Sus hermanos se llamaban José Joaquín, José María Mariano Cesario, José María de la Trinidad y Manuel Mariano. También tendría 3 medios hermanos llamados José Félix Mariano, Cristóbal María Ano Dimas y Juan Nepomuceno, y 4 medias hermanas, Ana Josefa Joaquina, María Guadalupe, María Vicenta Anastasia Gertrudis y Agustina Lucía. De chico aprendería muchas lenguas indígenas que se hablaban en Nueva España, gracias a los indios que trabajaban en la hacienda. Por ejemplo, el otomí, el náhuatl y el purépecha. En 1762 moriría su madre al dar a luz a su hermano Manuel Mariano. Su padre se casaría 3 veces más. En 1765 su padre lo envía junto a su hermano José Joaquín a Valladolid, actual Morelia, para estudiar en el colegio de San Nicolás Obispo, manejado en ese momento por los jesuitas, pero en 1767, por orden del rey Carlos III, se los expulsa. Igualmente, el colegio abriría sus puertas a fin de ese año. A los 17 años, ya era maestro de filosofía y teología, y también aprendería francés, italiano y latín. En 1773 obtuvo la licenciatura en Teología y Filosofía y en 1778 se ordenaría como sacerdote. Mientras hacía la licenciatura, iba ampliando su biblioteca con diversos ideales políticos que muchos iban en contra de su religión y a la corona española. Como muchos adolescentes de clase acomodada, o eran militares o sacerdotes. Miguel, por lo que se sabe, no era algo que quisiera, y como muchos otros religiosos, lo más común es que tuvieran mujeres e hijos. Miguel quería la libertad de las personas, sobre todo de los indígenas, y que tuvieran una mejor calidad de vida. A partir de 1782, trabajaría en esa misma escuela como maestro y tesorero, y a partir de 1788 a 1792 como rector. Tendría a un gran alumno que lo seguiría en la lucha de la independencia, llamado José María Morelos. Durante esta época se dice que mantuvo una relación con Manuela Ramos Pichardo, con quien tendría a Lino Mariano y Agustina, y también otra relación con Viviana Lucero, con quien tendría a Joaquín. Miguel se iba juntando con personas con quienes debatía con total libertad las ideas políticas y terminó siendo denunciado a la Inquisición, pero no fue a juicio porque no encontraron pruebas. En cambio, dejó su trabajo como rector y lo mandaron como párroco a Colima a principios de marzo de 1792 hasta noviembre de ese mismo año. Otros historiadores dicen que no fue solo por sus ideas políticas, sino por la relación que tenía con Manuela Ramos Pichardo. Luego lo trasladan a San Felipe de Torres Mochas hasta 1803, y se cree que aquí es cuando conoció a Josefa Quintana Castañón, con quien tiene 2 hijas, Micaela y María. En 1803 se traslada a Dolores en lugar de su hermano mayor, que era el párroco, pero había fallecido. En este pueblo, Miguel trata de poner en práctica sus ideas de mejorar la calidad de vida tanto de indígenas como de campesinos. Los capacitó enseñándoles apicultura, el cultivo de la vid, crianza de gusanos de seda, puso un taller de cerámica, una fábrica de ladrillos y otros talleres artesanos. En 1808 se produce la invasión francesa en España, produciéndose una crisis política en las colonias americanas.
Para 1810, el último bastión cayó a mano de los franceses y en la Nueva España, durante esos 2 años, se fueron sucediendo diversos virreyes, siendo el virrey en 1810 Francisco Xavier Venegas de Saavedra. Aunque sucedía todo esto, el cura Hidalgo seguía las órdenes de la arquidiócesis de Zaragoza, que todos los párrocos debían predicar en contra de Napoleón. Mientras tanto, en Querétaro se estaba formando una conspiración formada por el corregidor Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz de Domínguez y los militares Ignacio Allende, Juan Almada y Mariano Abasolo. Allende sabía que el cura Hidalgo tenía conocidos importantes, como al propio intendente de Guanajuato y al obispo de Michoacán, y pensó que sería de gran ayuda. Lo invitó a Querétaro y éste aceptó. Se había pactado que la fecha de inicio para el movimiento sería el 2 de octubre. Pero en la primera semana de septiembre, el virrey Venegas recibió información de una posible conspiración. Entonces, el intendente de Guanajuato buscó información y el 11 de septiembre se hace una redada en Querétaro para capturar a los responsables. Allende logra escapar y el corregidor le agarró miedo y encerró a su esposa Josefa en su habitación porque trató de contactar a Allende para que le avisara a Hidalgo, pero por suerte lo pudo hacer. El 15 de septiembre, Allende llega a Dolores y se junta con Hidalgo y decidieron que en ese día comenzaría la lucha armada. Hidalgo libera a los presos políticos y tomó las armas de la guarnición, y alrededor de las 5 de la mañana del día 16, Hidalgo hizo sonar la campana de la parroquia, convocó una misa y dio lo que se conoce como el grito de Dolores, empezando formalmente con la independencia. Se discute mucho sobre qué dijo en el grito de Dolores y si en realidad Hidalgo quería una independencia total o solo hasta que volviera a estar en el trono el rey español. Los indígenas y campesinos se iban uniendo viendo la posibilidad de mejorar sus vidas. Hidalgo, acompañado por Allende, Aldama y Abasolo, juntaron 6.000 soldados y en pocos días, sin ninguna resistencia, tomaron Celaya, Salamanca, Acámbaro, Atotonilco y San Miguel el Grande, actualmente San Miguel de Allende. En Acámbaro, Hidalgo fue proclamado capitán general de los ejércitos sublevados y en Atotonilco entró al santuario y tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que mostraría en cada batalla, aunque muchos historiadores discuten si en verdad lo usó. En San Miguel el Grande, las fuerzas de Hidalgo se juntarían con el regimiento de la Reina, teniendo una caballería importante a manos de Allende. El 28 de septiembre, Hidalgo entraría a Guanajuato, ya teniendo casi 50.000 hombres, y trata de persuadir a su antiguo amigo e intendente Juan Antonio Riaño. Pero este no entrega la ciudad sin pelea. Riaño se acuartela junto a las familias acaudaladas y soldados en la bodega más grande de la provincia, conocida como Alhóndiga de Granaditas. Hidalgo da la orden de atacar, aunque se sabe que era algo que no quería porque no quería que corriese sangre. Luego de 5 horas, el intendente sale para pelear cuerpo a cuerpo, pero un indígena le asesta un disparo y lo mata. Luego, el que suplanta a Riaño pide la rendición, pero el comandante militar de la plaza reinicia el ataque luego de matar al que suplantó a Riaño. La batalla terminó con la muerte de casi todos los españoles, tanto militares como civiles, y luego el saqueo de la ciudad para que el ejército de Hidalgo se abasteciera. Hidalgo no estaría orgulloso de esta victoria por toda la sangre que corrió. Luego, el ejército insurgente iría para Valladolid, actual Morelia, que no pondría resistencia, y que las familias acaudaladas de la ciudad ya habían abandonado luego de escuchar el desastre de Guanajuato. En Valladolid, Hidalgo tomaría el dinero de la catedral para la causa insurgente. Para el 20 de octubre, Hidalgo se unió con el que sería uno de sus sucesores, Ignacio López Rayón, y luego con su exalumno, que lo seguiría, José María Morelos. Luego tomarían Toluca el 25 de octubre. El 30 de octubre ocurriría la batalla del Monte de las Cruces cerca de Toluca, ganando los insurgentes, aunque con una gran pérdida de vidas. El próximo destino era la Ciudad de México, pero acá habría discrepancia entre Hidalgo y Allende. Allende quería atacar,
pero Hidalgo no quería que corriese más sangre como pasó en Guanajuato. Así que mandó un emisario para convencer al virrey Venegas, pero Venegas no aceptó. Y a pesar de la presión de Allende, se decide no ir hacia la ciudad. Esta decisión traería problemas entre Allende e Hidalgo. Hidalgo fue para San Luis Potosí, pero su ejército sería vencido por Félix María Calleja en la batalla de Aculco el 7 de noviembre. Hidalgo y Allende deciden separarse para proseguir la lucha en diferentes lugares. Hidalgo iría a Valladolid y luego a Guadalajara, porque se cometieron masacres con españoles y saqueos, mientras que Allende vuelve para fortificar la Lóndiga Granaditas, donde había algunos prisioneros españoles. Allende se entera que Calleja iba para allá y decide ejecutar a los reos. El 25 de noviembre, Calleja reconquista Guanajuato y Allende se encontraría con Hidalgo en Guadalajara el 2 de diciembre. A partir de acá, vendría el declive del ejército insurgente. Calleja tenía la orden de tomar Guadalajara y para el 17 de enero de 1811 el ejército realista acampa en un paraje cerca de Guadalajara llamado Puente de Calderón. El ejército de Hidalgo ataca y parecía favorable para ellos, pero luego de una explosión de un carro con pólvora, los insurgentes huyen dejando dinero, objetos y muchas vidas. Luego de esta batalla, las diferencias entre Allende e Hidalgo ya eran insostenibles. Allende trató de envenenar a Hidalgo, pero sin resultado. Luego acordó con Aldama, Abasolo y Rayón despojar a Hidalgo del mando militar. Esto se da el 25 de febrero, cuando los insurgentes iban a huir a Estados Unidos en busca de armamento para continuar la lucha. Antes de iniciar el viaje, Allende se contacta con Ignacio Elizondo, que supuestamente era un realista arrepentido y que estaba del lado de los insurgentes, pero en realidad era un espía. Elizondo invita a todos los cabecillas del ejército insurgente a Acatita de Baján, lugar de influencia de Elizondo, para planificar los siguientes pasos. El 21 de marzo llegó Abasolo con sus soldados y fueron capturados. Luego llegaría Allende con su hijo y Aldama, pero Allende opuso resistencia y Elizondo mató a su hijo. Luego aparecería Hidalgo con pocos soldados que también serían apresados. Todos fueron enviados a Chihuahua. Allende y Aldama fueron encontrados culpables de la traición y fueron fusilados el 26 de junio. Abasolo ayudó con información a los realistas y tuvo prisión perpetua en Cádiz, España. Días después, el obispo de Durango ordena el proceso para sacarle los fueros a Hidalgo por su condición de cura. El 27 de julio le sacan estos fueros y ya podía ser juzgado como a cualquier hombre. Ese mismo día fue juzgado y encontrado culpable. A la mañana del 31 de julio de 1811, Hidalgo fue ejecutado a los 58 años. Pidió que no le vendaran los ojos ni le dispararan por la espalda, lo que era lo común con los considerados traidores, y que le dispararan al corazón donde había puesto su mano derecha. Luego su cabeza fue decapitada y enviada junto a las cabezas de Allende y Aldama a la Alhóndiga de Granaditas, donde estuvieron 10 años, como recordatorio de lo que le sucede a los traidores. Pero en vez de asustar, lograron todo lo contrario. Rayón, junto a José María Morelos, seguirían con el proceso de la independencia. Su cuerpo fue enterrado en el templo de San Francisco de Asís, y al declararse la independencia de México en 1821, su cuerpo fue exhumado y junto a su cabeza se los enterró en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, para finalmente, en 1925, reposar en el Ángel de la Independencia. En 1823, cuando se proclama la República Mexicana, Hidalgo es reconocido como padre de la patria, siendo el 16 de septiembre el Día de la Independencia. En su honor, existe el Estado de Hidalgo, la ciudad de Dolores se pasó a llamar Dolores Hidalgo, como diferentes calles y monumentos. Hidalgo fue un hombre curioso y culto, que creía que todos los seres humanos tenían los mismos derechos. Buscó la justicia social, la libertad e independencia. Tal vez el no haber escuchado a Allende y a otros militares fue un error que les costó caro, como la confianza en personas como Elizondo.
pero su lucha y muerte fue recompensada siendo recordado por México como el padre de la patria. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado y si desean alguna biografía solo me dejan un comentario. Suscríbanse y denle a la campanita, den like y compartan los videos y muchas personas más se enamoran de la historia. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.